Yo estaba sentado en el sofá de mi propia casa cuando escuché maletas arrastrándose por el pasillo. No pregunté nada. Pensé que Daniel había invitado a alguien sin avisarme. Otra vez. Entonces mi nuera apareció en la puerta con una sonrisa demasiado tranquila, y lo dijo con una calma que me heló la sangre. Traje a mis padres para vivir aquí. Hizo una pausa corta, miró alrededor y completó: esta casa es linda y demasiado grande solo para ti. En ese instante entendí que no estaba pidiendo permiso, me estaba avisando que yo ya no mandaba ahí. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Carlos Mendoza y tengo 72 años. Vivo en Guadalajara, Jalisco, y esta casa ha sido mi vida entera. La construí con mis propias manos hace 40 años, ladrillo por ladrillo, habitación por habitación. Cada pared tiene mi sudor, cada ventana fue elegida por mí. El jardín trasero lo planté cuando mi hijo era apenas un niño que corría descalzo por el pasto. Ahora ese niño es un hombre de 43 años que no puede sostenerme la mirada. Papá es solo temporal, dijo Daniel finalmente, después de que el silencio se volviera demasiado pesado. Los padres de Valeria necesitan un lugar mientras arreglan unos problemas con su casa. Temporal. Esa palabra sonó hueca en sus labios. Valeria ya había desaparecido por el pasillo con su madre, hablando en voz baja, riendo de algo que yo no alcanzaba a escuchar. Esteban se quedó en la sala, mirando mis cosas como si estuviera evaluando qué valía la pena conservar y qué no. Bonita casa, dijo sin mirarme, aunque necesita algunas reparaciones, ¿verdad? No respondí. Él señaló una pequeña mancha de humedad en el techo, algo que llevaba ahí 2 meses y que yo planeaba arreglar cuando llegara el buen clima. Eso se puede arreglar fácil, continuó. Tengo un conocido que trabaja barato, te lo presento. No pedí su opinión, no la necesitaba, pero él siguió caminando por mi sala como si fuera un inspector de propiedades, tocando las cortinas, mirando el estado de las lámparas, evaluando el brillo de los pisos de madera que yo mismo había pulido el mes anterior. Daniel se quedó parado junto a la puerta, con las manos en los bolsillos, esperando que yo dijera algo, que diera mi aprobación retroactiva a una decisión que ya estaba tomada. ¿Cuánto tiempo?, pregunté finalmente. 1 mes, máximo 2, respondió mi hijo rápidamente, aliviado de que yo hubiera hablado. 2 meses. 60 días de compartir mi espacio con personas que ni siquiera tuvieron la cortesía de preguntarme primero. Valeria regresó con Lourdes. Ambas traían toallas, sábanas y almohadas de las maletas. Les di la habitación del fondo, anunció Valeria. Tiene buena luz y el baño está cerca. Espero que no te moleste, Carlos. No era una pregunta, era una notificación. La habitación del fondo era donde guardaba las cosas de mi esposa, sus vestidos, sus zapatos, las cajas con fotografías que aún no tenía fuerzas para revisar. Ella murió hace 3 años, y esa habitación era lo único que quedaba intacto, exactamente como ella lo dejó. Esa habitación está ocupada, dije. Solo tiene cajas viejas, respondió Valeria con esa voz suave que usaba cuando quería sonar razonable. Las movimos al garaje, estarán bien ahí. Necesitábamos el espacio, movieron las cosas de mi esposa al garaje. Sin preguntar, sentí un calor subir por mi cuello, una presión en el pecho que conocía bien. Respiré profundo, no iba a perder el control, no frente a ellos. No hay problema, ¿verdad, papá?, preguntó Daniel. Había problema, muchísimo problema. Pero mi hijo tenía esa mirada de súplica en los ojos, esa expresión de hombre atrapado entre 2 fuegos, y yo sabía que cualquier cosa que dijera se convertiría en un conflicto familiar que lo partiría en 2. Está bien, dije. Las palabras me salieron como arena en la garganta. Valeria sonrió, satisfecha.
Sabía que entenderías. Eres muy generoso, Carlos. Generoso, como si yo hubiera ofrecido mi casa voluntariamente. Como si mi silencio fuera consentimiento y no simple cansancio de pelear batallas que ya estaban perdidas antes de comenzar. Esa noche, Esteban apareció en la cocina mientras yo preparaba café. Se sentó en mi silla, la que uso desde hace 20 años, y comenzó a hablar sobre cómo reorganizar el mueble de las tazas para que hubiera más espacio. Así es más práctico, dijo moviendo mis tazas de lugar sin permiso. Lourdes necesita todo al alcance de la mano. Tiene problemas en la espalda. Cambió el orden de mi cocina en 5 minutos. No dije nada, solo observé cómo un extraño reorganizaba el espacio que mi esposa había diseñado con tanto cuidado. Subí a mi habitación temprano. Necesitaba estar solo. Pero cuando pasé frente a la habitación del fondo, la que ahora ocupaban Esteban y Lourdes, vi algo que me pareció extraño. La puerta estaba entreabierta y Esteban revisaba el espacio con demasiada atención, como evaluando cada rincón. No estaba desempacando. Estaba estudiando el lugar, como si calculara algo en su mente. La primera semana pasó como un terremoto silencioso que destruye todo sin hacer ruido. Lourdes tomó control de mi cocina como si siempre hubiera sido suya. Cambió el horario del desayuno de las 7 a las 9 porque ella necesitaba dormir más. Reorganizó la despensa completa, tirando cosas que según ella estaban vencidas, pero que yo sabía que estaban perfectamente bien. Compró nuevos platos, nuevos vasos, nuevos manteles. Los tuyos estaban muy gastados, me dijo con una sonrisa maternal que no pedí. Una casa necesita verse bien. No eran sus 40,000 pesos los que pagaban esas cosas nuevas. Esteban comenzó a hacer comentarios sobre todo. El sofá estaba demasiado viejo. Las cortinas no dejaban pasar suficiente luz. El televisor era de una marca que ya nadie usaba. Mi auto necesitaba un cambio de aceite que él podía conseguir más barato con un mecánico amigo suyo. Con los años, Carlos, hay que cuidar el dinero, dijo una tarde mientras yo intentaba leer el periódico. La pensión no alcanza para tanto. Mi pensión era de 18,000 pesos mensuales, pero esa nunca fue mi única seguridad. Tenía ahorros de toda una vida en la construcción y una casa completamente pagada. Más la casa que según el último avalúo valía 3 millones de pesos. No necesitaba sus consejos financieros. Pero él seguía hablando, calculando gastos que yo no le pedí que calculara, sugiriendo economías en cosas que no eran su problema. Daniel venía a cenar todos los días ahora, algo que antes hacía solo los domingos. Valeria insistía. Decía que era lindo tener a toda la familia reunida, pero yo notaba cómo mi hijo comía en silencio, mirando su plato, evitando mis ojos. ¿Verdad que está más rica la comida ahora que cocina mi mamá?, preguntó Valeria una noche, con esa voz dulce que escondía algo afilado. Daniel asintió sin mirarme. Yo había cocinado para él durante 40 años. Mi esposa le había enseñado todas sus recetas antes de morir, pero ahora mi comida no era suficientemente buena. Una tarde llegué a casa después de mi caminata diaria y encontré la sala completamente reorganizada. Mis muebles estaban en diferentes posiciones. El librero que construí con mis manos estaba contra otra pared. Las fotografías familiares que siempre estuvieron sobre la repisa ahora estaban guardadas en una caja. «Se ve mucho mejor así», dijo Lourdes cuando me vio parado en la entrada. «Más moderno, más luminoso». Valeria estaba junto a ella, admirando el cambio. «Queríamos darte una sorpresa», agregó mi nuera. La casa necesitaba un cambio, algo más fresco. No pedí frescura. Pedí que respetaran mi espacio.
Pero nadie parecía recordar que ésta seguía siendo mi casa. Los días comenzaron a tener un ritmo que yo no elegí. Lourdes ponía música en las mañanas, canciones que no me gustaban a un volumen que me molestaba. Esteban ocupaba el baño principal durante 1 hora cada mañana, dejándolo lleno de vapor y olor a su loción cara. Valeria llegaba temprano con Daniel y se quedaban hasta tarde, como si mi sala fuera su sala. Yo empecé a pasar más tiempo en mi habitación, el único lugar donde todavía podía respirar sin sentir que alguien estaba evaluando cada cosa que hacía. Carlos se está volviendo muy solitario, escuché que Lourdes le decía a Valeria una tarde. En este momento de su vida, no es bueno estar tanto tiempo solo. Puede deprimirse. Hablaban de mí como si yo no estuviera en la casa, como si fuera un problema que resolver y no el dueño del lugar. Daniel intentó intervenir un par de veces, pero Valeria siempre encontraba la forma de callarlo con una mirada o una frase que lo dejaba sin palabras. Una noche, 2 semanas después de su llegada, encontré a Esteban en el garaje. Estaba revisando las cajas que contenían las cosas de mi esposa, las que Valeria había movido de la habitación del fondo. Solo buscaba espacio para guardar unas herramientas, dijo cuando me vio. Tienes muchas cosas viejas aquí. Podrías hacer una limpieza. Vender lo que no uses. Cerró la caja que tenía abierta, la que contenía el vestido de novia de mi esposa. No dije nada. Solo cerré la puerta del garaje con llave esa noche, algo que nunca había necesitado hacer en 40 años. Al día siguiente, durante el desayuno, Valeria tocó el tema que yo sabía que vendría eventualmente. Carlos, necesito hablar contigo sobre el tiempo que mis padres van a quedarse. Daniel dejó de masticar. Esteban y Lourdes fingieron no estar escuchando, pero dejaron de hablar. Dijiste 2 meses, respondí. Sí, bueno. Valeria hizo una pausa, acomodándose el cabello detrás de la oreja. Resulta que los problemas de la casa de mis papás son más complicados de lo que pensábamos. Hay que hacer reparaciones estructurales. Eso puede tomar 4, tal vez 5 meses. 5 meses. O tal vez 6, agregó suavemente. Depende de los permisos y los materiales. 6 meses. Medio año de vivir como extraño en mi propia casa. Es temporal, repitió ella, usando esa palabra otra vez. Solo hasta que todo esté listo. Pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No estaba pidiendo permiso. Estaba informándome de una decisión ya tomada. Y cuando miré a Daniel buscando apoyo, mi hijo solo bajó la vista hacia su café y murmuró algo que sonó a disculpa, pero que no cambió nada. La mañana que dejé de ser el dueño de mi propia vida, comenzó con un golpe en la puerta de mi habitación. No era un toque suave pidiendo permiso para entrar. Era un golpe firme, el tipo de golpe que anuncia que alguien va a entrar de todos modos. Valeria abrió antes de que yo pudiera responder. «Buenos días, Carlos», dijo con esa sonrisa que ya me ponía nervioso. «Necesitamos hablar sobre algo importante». Eran las 7 de la mañana. Yo todavía estaba en pijama. Ella entró como si fuera su oficina, seguida por Lourdes, que traía un cuaderno y un lápiz. Se sentaron en mi cama, sin preguntar. Lourdes comenzó a tomar notas mientras Valeria hablaba. «Carlos, necesitamos hablar sobre algo importante», explicó Valeria. «Mis padres necesitan más espacio. La habitación del fondo es muy pequeña para 2 personas de su edad. Tienen problemas de movilidad y necesitan algo más amplio. Es la habitación más grande después de la mía», respondí. «Exacto», dijo Valeria, y ahí supe hacia dónde iba la conversación. Lourdes escribió algo en su cuaderno. «Esta habitación», continuó mi nuera señalando alrededor, «es enorme, tiene baño propio, vestidor, balcón, es casi como un departamento completo». «Es mi habitación», dije con una calma que no sentía. «La he usado durante 40 años, pero ahora estás solo.
Valeria inclinó la cabeza con una expresión de falsa compasión. No necesitas tanto espacio. Sería más práctico que mis padres usaran esta habitación y tú te movieras a una más pequeña. El aire se volvió denso. ¿Me estás pidiendo que deje mi habitación? No te lo estoy pidiendo como una imposición, aclaró ella rápidamente. Solo es una sugerencia práctica. La habitación de en medio es perfecta para una persona. Tiene todo lo necesario, y así mis padres estarían más cómodos, en mi habitación, en mi casa. Además, agregó Lourdes con voz suave, en tu situación es mejor tener una habitación más chica, más fácil de limpiar, menos espacio que calentar en invierno. Es pensando en ti también, Carlos, pensando en mí, como si echarme de mi propia habitación fuera un favor. No, dije simplemente. Valeria suspiró como si hubiera esperado esa respuesta y ya tuviera preparado el siguiente argumento. Mira, Carlos, entiendo que sea tu habitación, pero tienes que pensar en el bienestar de todos. Mis padres están haciendo un sacrificio al estar aquí, lejos de su casa. Lo mínimo que podemos hacer es que estén cómodos. ¿Sacrificio? ¿Ellos estaban haciendo un sacrificio? Esta conversación terminó. Dije levantándome de la cama. La respuesta es no. Salí al pasillo antes de que pudieran seguir hablando. Pero esa misma tarde, cuando volví de mi caminata, encontré a Esteban dentro de mi habitación. Estaba observando el espacio con demasiada atención, como calculando algo en su cabeza. Anotaba números en ese mismo cuaderno que Lourdes había usado en la mañana. ¿Qué haces aquí?, pregunté desde la puerta. Él ni siquiera se sobresaltó. Solo estoy viendo las dimensiones, respondió tranquilamente. Valeria me comentó que tal vez necesitemos reorganizar los espacios. Es bueno tener las medidas exactas. Nadie te dio permiso para entrar a mi habitación. La puerta estaba abierta. Mintió. Yo siempre cerraba mi puerta con seguro ahora. Alguien le había dado una copia de la llave. Además, continuó Esteban guardando su cuaderno, no es como si estuviera revisando tus cosas personales, solo miro el espacio. No hay nada malo en eso, había todo malo en eso. Pero él salió de mi habitación caminando despacio, sin prisa, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar ahí. Esa noche, durante la cena, Daniel finalmente habló. Papá, Valeria me comentó lo de la mañana. Todos dejaron de comer, esperaban mi reacción. No hay nada que comentar, respondí. No voy a dejar mi habitación. Nadie te está obligando, dijo Valeria con esa voz controlada que usaba cuando quería parecer razonable. Solo pensamos que sería más cómodo para todos si redistribuimos los espacios de manera más eficiente. Más eficiente para ustedes, corregí. Daniel se movió incómodo en su silla. Papá, son solo unos meses más. ¿No podríamos todos hacer un pequeño sacrificio? Pequeño sacrificio. Yo ya había sacrificado mi rutina, mi cocina, mi sala, mi privacidad, mi paz. ¿Cuánto más esperaban que sacrificara? No, dije poniéndome de pie. Y esta conversación no va a repetirse. Subí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Me senté en el borde de la cama y miré alrededor. Las paredes que yo había pintado, el piso que había instalado, el techo que había reparado 3 veces en 40 años, la ventana desde donde veía salir el sol cada mañana, todo construido con mis manos, todo pagado con mi trabajo. Y ahora me pedían que lo dejara como si no significara nada. Esa noche no pude dormir. Escuchaba murmullos del otro lado de la pared. Esteban y Lourdes hablando en voz baja. No distinguía las palabras, pero el tono era de conspiración, de planificación. A las 3 de la mañana escuché pasos en el pasillo. Alguien se detuvo frente a mi puerta, probó la perilla suavemente, como verificando si estaba cerrada. Me quedé inmóvil en la oscuridad, con el corazón golpeando fuerte en el pecho hasta que los pasos se alejaron.
Al día siguiente encontré a Valeria y Lourdes en la sala, mirando catálogos de muebles. «Estamos pensando en renovar algunas cosas», explicó Valeria cuando me vio. «Modernizar un poco. Dale un aire nuevo a la casa. Con mi dinero, supongo», dije. «Bueno, todos vivimos aquí ahora», respondió ella sin levantar la vista del catálogo. «Todos deberíamos contribuir a que se vea bien. Todos vivimos aquí, como si fuera su casa también, como si mis 40 años de trabajo y sacrificio no significaran nada». Esa tarde, mientras tomaba café en la cocina, escuché a Valeria hablando por teléfono en el jardín. Su voz llegaba clara a través de la ventana abierta. «Sí, mamá tiene razón», decía. «La habitación principal es desperdicio para una sola persona. Eventualmente va a tener que entender que esta casa es demasiado grande para él solo». Hizo una pausa. «Dale tiempo. Al final siempre termina cediendo». Cerré los ojos y respiré profundo, pero por primera vez en semanas no sentí derrota. Sentí algo diferente, algo frío y calculado que se acomodaba en mi pecho como una decisión tomada. Si ellos creían que yo siempre cedía, estaban a punto de descubrir que se equivocaban. Para entonces ya había pasado más de un mes desde que llegaron y la tensión se había vuelto parte del aire de la casa. Decidí que la mejor arma contra ellos no era mi voz, sino mi silencio. Dejé de discutir, dejé de resistirme, dejé de decir que no. Cuando Valeria sugería cambios, asentía con la cabeza. Cuando Esteban daba consejos no solicitados, los escuchaba sin responder. Cuando Lourdes reorganizaba mis cosas, la dejaba hacer. Me volví invisible en mi propia casa, y eso los puso nerviosos. «¿Estás bien, Carlos?», preguntó Valeria la tercera mañana de mi nuevo comportamiento. «Te veo muy callado». «Estoy bien», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Solo pensando. No dije en qué, pero comencé a observar todo con una claridad que no había tenido antes. Cada conversación que ellos creían privada, cada documento que dejaban sobre la mesa, cada llamada telefónica que hacían pensando que yo no escuchaba. Me convertí en un fantasma que veía y oía todo. Una tarde, mientras ellos creían que yo dormía mi siesta habitual, bajé silenciosamente las escaleras. Valeria y Lourdes estaban en la cocina, hablando en voz baja. Me quedé en el pasillo, fuera de su vista. «Ya llevamos casi un mes», decía Lourdes. «¿Cuánto tiempo más crees que tome?» «Necesito que firme algunos papeles primero», respondió Valeria. «Una vez que eso esté listo, el resto será más fácil». «¿Y si se niega?» «No se va a negar. Solo hay que presionarlo de la manera correcta, hacerlo sentir que es su decisión. Mi abogado dice que con hombres en su situación lo mejor es la manipulación emocional, hacerlos sentir culpables, recordarles que están solos. Manipulación emocional. Su abogado. Entonces esto no era solo una invasión, era un plan. «¿Y Daniel?», preguntó Lourdes. «¿Daniel hace lo que yo le digo?». Valeria sonó casi aburrida. «Siempre lo ha hecho. Tiene miedo de perderme. Usa eso». Me alejé en silencio antes de que pudieran descubrirme. Subí a mi habitación con el corazón acelerado pero la mente fría. Esa noche busqué entre mis documentos. Escrituras de la casa. Testamento. Póliza de seguro de vida. Todo estaba en orden, todo a mi nombre, pero de pronto entendí por qué Valeria había estado tan insistente en que yo organizara mis papeles. No quería que yo organizara nada, quería acceso a esos documentos. Al día siguiente, mientras ellos desayunaban, anuncié que tenía una cita médica. Salí de casa a las 9 de la mañana, pero no fui al médico. Fui al banco donde tenía mi cuenta desde hace 30 años. Le pedí al gerente, un hombre que me conocía bien, que revisara todos los movimientos recientes. Quería saber si alguien había intentado acceder a mi información. «Aquí hay algo extraño, don Carlos», me dijo después de revisar la computadora.
Alguien intentó iniciar un trámite relacionado con sus cuentas hace 2 semanas. Usaron su nombre, pero no pudimos verificar la autenticidad. Rechazamos la solicitud. ¿Quién la hizo? La solicitud venía desde una notaría. Me dio el nombre y la dirección. ¿Usted autorizó eso? No, respondí. Y necesito que nadie más que yo tenga acceso a ninguna información de mis cuentas. Nadie, ni siquiera mi familia. El gerente asintió serio. Lo configuramos inmediatamente y le recomiendo que cambie todas sus contraseñas. Si alguien está intentando acceder a su información financiera sin permiso, estamos hablando de un posible fraude. Fraude. La palabra me cayó como un balde de agua helada. Salí del banco con una certeza que me revolvía el estómago. Esto no era solo sobre comodidad o espacio. Era sobre dinero, era sobre herencia, era sobre quedarse con todo lo que yo había construido durante una vida entera de trabajo. Caminé hasta la notaría que el gerente había mencionado. Era un edificio pequeño en el centro de la ciudad. Entré y pedí hablar con el notario. Después de explicar quién era y lo que había descubierto en el banco, el hombre revisó sus registros. «Sí, aquí está», dijo mostrándome un documento. «Una señora Valeria Ruiz vino hace 3 semanas. Dijo que usted la había mandado para iniciar un trámite de transferencia de propiedad. Traía copias de las escrituras de su casa. Yo nunca la mandé». «Eso sospechamos», el notario señaló. «Por eso el trámite quedó suspendido. Exigimos su presencia física para continuar el proceso. Le dijimos que necesitábamos que usted viniera personalmente». «¿Qué tipo de transferencia quería hacer?» El notario me miró con lástima. «Transferencia de propiedad con usufructo vitalicio. Básicamente, usted transferiría la casa a nombre de su hijo, pero mantendría el derecho de vivir en ella hasta su muerte. Es común cuando las familias quieren evitar trámites de herencia posteriores. Común, pero yo nunca había autorizado nada de eso. Necesito una constancia del intento de trámite y los datos del registro, porque no lo autoricé. Pedí». El notario asintió. «Dado que hay una posible suplantación de identidad, tiene todo el derecho». Salí de esa notaría con un folder bajo el brazo y una rabia fría que me hacía temblar las manos. No era solo invasión, era robo, traición. Cuando llegué a casa a las 3 de la tarde, todos estaban en la sala. Valeria, Daniel, Esteban y Lourdes. Hablaban animadamente hasta que me vieron entrar. «¿Cómo estuvo el médico?», preguntó Valeria con esa sonrisa falsa. «Bien», respondí. «Todo bien, solo rutina». Subí a mi habitación sin decir nada más. Cerré la puerta con seguro y saqué todos los documentos que había recopilado. La solicitud de información bancaria rechazada. El intento de transferencia de propiedad. Copias de mis escrituras que ella había conseguido hurgando donde no debía. Tomé fotos de todo con mi celular. Luego guardé los originales en un lugar seguro. Esa noche, Daniel subió a mi habitación. Tocó la puerta suavemente. «Papá, ¿puedo pasar?» Abrí. Mi hijo entró con las manos en los bolsillos, la mirada baja, ese lenguaje corporal de hombre derrotado que me partía el corazón. «¿Necesitas algo?», pregunté. «Solo quería ver cómo estabas». Hizo una pausa. «Has estado muy callado últimamente». «Estoy bien». «¿Seguro?». Daniel finalmente me miró a los ojos. «Siento que algo cambió. No sé qué, pero siento que estás diferente». Estaba diferente, porque finalmente había entendido el juego que estaban jugando. Y ahora iba a jugar también. Pero no con sus reglas. «Daniel», dije cuidadosamente, «si yo te pidiera que firmaras algo, ¿lo harías sin leer?». Mi hijo frunció el ceño. «¿De qué hablas? Solo responde. ¿Firmarías algo solo porque yo te lo pidiera? ¿Sin revisar qué dice?». «Yo supongo que sí, eres mi padre, confío en ti». «¿Y si Valeria te pidiera que firmaras algo?». Algo cambió en su expresión, un destello de miedo que confirmó lo que yo sospechaba. «Papá,
¿Qué está pasando? Nada, respondí. Solo curiosidad. Pero Daniel no se movió. Valeria dijo que necesitabas ayuda para organizar tus papeles, que con los años es difícil mantener todo en orden. Me pidió que firmara como testigo de algunas cosas. ¿Firmaste? Yo... Daniel bajó la voz. Ella dijo que era para ayudarte. Mi hijo había firmado documentos sin leer, documentos que probablemente lo hacían cómplice de un fraude, sin siquiera saberlo. Hijo, dije poniendo mi mano en su hombro, necesito que confíes en mí ahora. No firmes nada más. Nada. Sin importar lo que te digan. ¿Entiendes? Me estás asustando. Solo prométeme que no firmarás nada. Daniela asintió lentamente. Te lo prometo. Después de que se fue, me senté en mi cama y miré por la ventana hacia la noche oscura. Ellos habían planeado todo con cuidado, pero cometieron un error. Subestimaron al viejo. Llamé al abogado que el notario me había recomendado. Expliqué toda la situación. Le envié las fotos de los documentos. Don Carlos, me dijo después de revisar todo durante casi una hora, usted está siendo víctima de un intento de despojo patrimonial. Lo que su nuera está haciendo tiene nombre legal: manipulación con fines de apropiación indebida. Me explicó las opciones que tenía, los pasos legales que podía tomar, los documentos que necesitaba preparar. Pero tiene que actuar rápido, advirtió. Si ella logra que usted firme algo bajo presión o engaño, aunque sea un solo documento, el proceso de revertirlo será mucho más complicado. Ese día entendí que no debía firmar absolutamente nada. Firmé la documentación necesaria para que me representara en lo legal. Y por recomendación suya, reorganicé mis cuentas y activé alertas. Cualquier intento raro le llega a él y me llega a mí. Iniciamos trámites legales para reforzar la protección de la propiedad. No le iba a decir a nadie lo que había descubierto, no todavía. Primero necesitaba protegerme, y luego, cuando estuviera listo, les iba a demostrar que robarle a un hombre no era tan fácil como pensaban. La mañana siguiente simplemente salí de casa sin decir a dónde iba. No avisé, no dejé nota, simplemente me vestí, tomé mi billetera y mis llaves y me fui a las 8 de la mañana. Cuando regresé, eran las 6 de la tarde. Valeria estaba en la sala con el teléfono en la mano y una expresión entre preocupación y molestia. ¿Dónde estuviste?, preguntó apenas me vio entrar. Afuera, respondí quitándome los zapatos. Todo el día no contestaste el teléfono. Daniel te llamó como 5 veces. Estábamos preocupados. Se me olvidó el teléfono en casa. Mentí. Lo había apagado deliberadamente. ¿Pero dónde fuiste?, insistió ella. A caminar, a pensar, cosas mías. Subí a mi habitación sin darle oportunidad de seguir preguntando. La verdad era que había pasado el día entero con el abogado, firmando documentos, protegiendo cada centavo. Los siguientes días continué con mi nueva rutina. Salía temprano, regresaba tarde. A veces solo desaparecía unas horas. Otras veces me iba todo el día. Valeria empezó a ponerse nerviosa. Carlos, necesitamos hablar, me interceptó una tarde cuando llegaba. Tu comportamiento está preocupando a toda la familia. ¿Mi comportamiento?, pregunté con genuina sorpresa. Solo salgo a caminar. Por 10 horas. Soy jubilado, tengo tiempo. ¿Pero a dónde vas? A diferentes lugares, respondí vagamente. Bancos, parques, cafeterías. A veces solo manejo sin rumbo. No era completamente mentira. Entre las reuniones con el abogado, visité 3 bancos diferentes, reorganizando mis cuentas. Separé mi dinero en múltiples instituciones. Moví mis ahorros de 400,000 pesos a cuentas que nadie más que yo podía tocar. Cambié beneficiarios, actualicé testamentos, aseguré cada centavo que había ganado en 40 años de trabajo. También dejé de pagar ciertas cosas.
El cable dejó de funcionar una semana después. Esteban se quejó inmediatamente. «Carlos, hay que pagar el cable», dijo. «Ya lo cortaron». «Ah, sí», respondí tranquilamente. «Se me olvidó». «¿Se te olvidó?» «Últimamente olvido muchas cosas», dije con una sonrisa. «Cosas que pasan. No pagué el cable por 3 semanas más. Tampoco pagué el servicio de Internet, ni el gas. Dejé que las facturas se acumularan hasta que los servicios empezaron a cortarse uno por uno». Valeria se presentó en mi habitación con un puñado de recibos. «Carlos, ¿qué está pasando?» Había frustración real en su voz. «No has pagado nada este mes». «¿No?» Fingí confusión. «Creí que sí. El agua va a cortarse si no pagas mañana». «Entonces mejor pago mañana», respondí sin inmutarme. Pagué al día siguiente, justo antes del corte, pero el mensaje estaba claro. Esta seguía siendo mi casa y mis servicios. Si yo no pagaba, nadie tenía agua caliente, ni internet, ni televisión. Lourdes comenzó a quejarse con Esteban en voz lo suficientemente alta para que yo escuchara. «No entiendo qué le pasa últimamente. Está muy raro, muy distante». «Está en esa etapa», respondió Esteban. «Tal vez esté perdiendo un poco la cabeza». «Perdiendo la cabeza». «Qué conveniente sería para ellos si yo estuviera senil, más fácil de manipular, más fácil de despojar». Una tarde llegué a casa y encontré a Valeria revisando el correo. Tenía en las manos un sobre del banco. Lo abrió antes de que yo pudiera detenerla. «¿Por qué te están mandando estados de cuentas que no conocíamos?», preguntó mostrándome el papel. «Porque abrí cuentas nuevas», respondí quitándole el sobre de las manos. «¿Para qué necesitas cuentas nuevas?» «Para organizar mejor mi dinero». «Pero yo podría ayudarte con eso. Soy contadora. Podría manejar tus finanzas de manera más eficiente». Ahí estaba. Finalmente lo había dicho abiertamente. Quería controlar mi dinero. «No necesito ayuda», dije con firmeza. «Gracias». La expresión de Valeria cambió. La máscara de nuera preocupada se resquebrajó por un segundo y vi algo oscuro debajo. Algo frío y calculador. «Carlos, con los años, estas cosas pueden ser complicadas. Es fácil cometer errores, firmar cosas que no debes, confiar en personas incorrectas». «Lo sé», respondí mirándola directamente a los ojos. «Por eso tengo mucho cuidado». El silencio entre nosotros se volvió denso. Daniel llegó en ese momento, interrumpiendo la tensión. «¿Qué pasa?», preguntó sintiendo la atmósfera pesada. «Nada», respondió Valeria recuperando su sonrisa. «Solo hablábamos de finanzas, cosas aburridas». Pero esa noche la escuché hablar por teléfono en el jardín otra vez. Su voz sonaba tensa, frustrada. No está funcionando como pensábamos. Está haciendo cosas raras. Movió su dinero, no sé a dónde. Necesito que vengas. Necesito que hables con él. Tal vez con un diagnóstico médico podamos... Un diagnóstico médico. Querían usar eso para intentar iniciar un proceso y quitarme el control legal de mis decisiones. Me alejé de la ventana antes de escuchar más. Al día siguiente salí nuevamente. Esta vez fui a un médico privado recomendado por mi abogado. Me hizo exámenes completos, evaluaciones cognitivas, pruebas de memoria. Todo quedó documentado y certificado. Resultado: perfecto estado mental, plenas facultades, capacidad total para tomar decisiones sobre mi vida y mi patrimonio. Cuando regresé a casa, eran casi las 7 de la noche. Valeria me esperaba en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión que ya no intentaba disimular la molestia. «¿Dónde estuviste todo el día?», preguntó con voz cortante. Esta vez no había falsa preocupación, era una demanda. La miré durante un largo momento. Sostuve su mirada hasta que ella parpadeó primero. Luego respondí con la calma de un hombre que sabe exactamente lo que está haciendo, resolviendo algo mío, y entré a mi casa dejándola plantada en la puerta.
La calma que mostré esa noche los desconcertó más de lo que cualquier grito hubiera logrado. Durante los siguientes días continué con mi rutina impredecible. Salía cuando quería, regresaba cuando me daba la gana. No daba explicaciones, no pedía permiso, y ellos empezaron a cometer errores. El primer error fue creer que mi silencio era debilidad. Esteban se volvió más atrevido, comenzó a hablar de la casa como si fuera suya. Cuando arreglemos el jardín, decía, cuando pintemos la fachada, cuando renovemos la cocina, siempre cuando, nunca sí, como si fuera solo cuestión de tiempo. Lourdes empezó a invitar amigas a tomar café en mi sala. Les enseñaba la casa con orgullo como si fuera la anfitriona oficial. Mira qué espacios tan amplios, les decía. Es una casa familiar perfecta. Valeria dejó de fingir que era temporal. Una tarde la escuché hablando con Daniel en el jardín. Yo estaba en mi habitación con la ventana abierta. Sus voces subían claras en el aire quieto. Ya casi tenemos todo listo, decía Valeria. Solo necesitamos que tu papá firme los papeles del fideicomiso. ¿Fideicomiso?, preguntó Daniel confundido. Es por su protección, para que su patrimonio esté seguro cuando ya no pueda manejarlo solo. Pero él está bien. Por ahora. Valeria hizo una pausa significativa. Pero con los años las cosas pueden cambiar rápido. Es mejor prevenir. El abogado dice que con un fideicomiso tú tendrías control sobre la casa y el dinero, pero él seguiría viviendo aquí tranquilo, sin preocupaciones. Control, esa era la palabra clave. No sé, Valeria. Daniel sonaba inseguro. Me parece que deberíamos hablar con él primero. Ya intenté. Se pone difícil. Por eso necesito que tú me ayudes. Eres su hijo. Si tú le explicas que es por su bien, va a entender. Y si dice que no. Hubo un silencio largo. No puede decir que no para siempre, respondió Valeria finalmente. Eventualmente va a necesitar nuestra ayuda. Y cuando ese día llegue, las cosas van a ser como nosotros decidamos. Me alejé de la ventana. Fideicomiso. Otra herramienta legal para quitarme el control de mi propia vida. Pero esta vez involucrarían a Daniel directamente. Lo convertirían en el administrador legal, en el rostro respetable de su robo. Al día siguiente, Daniel vino a mi habitación. Traía papeles en la mano y esa expresión de culpa que ya conocía bien. «Papá, necesito que veas esto», dijo sentándose en mi cama. Extendió los documentos. Eran como 20 hojas llenas de lenguaje legal complicado. «¿Qué es?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Valeria dice que es un fideicomiso, para proteger tu patrimonio. Dice que en tu situación es importante tener estas cosas en orden». Tomé los papeles y los leí cuidadosamente. Cada palabra, cada cláusula. Era peor de lo que imaginaba. No solo me quitaban el control de la casa, también de todas mis cuentas bancarias, de mis inversiones, de mi pensión. Todo pasaría a ser manejado por Daniel como administrador, con Valeria como coadministradora en caso de que Daniel no pudiera cumplir sus funciones. En otras palabras, Valeria controlaría todo, y Daniel sería solo su títere legal. ¿Ya firmaste algo de esto?, pregunté. «Solo la última hoja», Daniel señaló, «donde dice que yo acepto ser el administrador. Valeria dijo que era necesario para que el abogado pudiera preparar el resto». «¿Leíste todo antes de firmar?». Mi hijo bajó la mirada. «Valeria me explicó lo importante. Me dijo que era para cuidarte». «Hijo», dije con una calma que no sentía, «esto no es para cuidarme. Esto es para quitarme todo lo que tengo. No digas eso. Valeria solo quiere ayudar». «¿Ayudar?». Puse los papeles sobre la cama. «¿Sabes qué significa esto? Significa que yo no podría sacar ni un peso de mi propia cuenta sin permiso de ustedes. No podría vender nada. No podría tomar decisiones sobre mi propia casa. Estaría completamente a su merced. Pero solo sería en caso de que, ya sabes, si llegaras a necesitar ayuda».
No necesito ayuda. Necesito que mi familia deje de tratarme como un estorbo que hay que controlar. Daniel se levantó frustrado. ¿Por qué lo haces tan difícil? Valeria está tratando de protegerte. Valeria está tratando de robarme, corregí. Y te está usando a ti para hacerlo. Mi hijo salió de la habitación sin decir nada más. Dejó los papeles sobre mi cama. Los guardé en mi folder privado. Otra evidencia más. Esa tarde, mientras ellos creían que yo dormía la siesta, bajé silenciosamente. Los escuché en el comedor. Valeria, Esteban, Lourdes y Daniel. Hablaban con las voces bajas, pero no lo suficiente. No va a firmar, decía Daniel. Le mostré los papeles y se negó completamente. Entonces vamos al plan B, respondió Esteban con esa voz áspera. Si no firma voluntariamente, lo hacemos de otra manera. ¿Qué otra manera?, preguntó Daniel alarmado. Hay doctores que pueden certificar que una persona no está en condiciones de manejar su patrimonio, explicó Valeria con calma. Especialmente en su situación. Con el diagnóstico correcto podían intentar iniciar un proceso para que alguien quedara con el control legal de sus decisiones y de su patrimonio. Querían declararme incapaz. Eso suena, no sé, ilegal. Daniel sonaba cada vez más incómodo. Es perfectamente legal si se hace correctamente. Valeria tenía todo planeado. Tengo un contacto, un geriatra que hace evaluaciones. Ya le escribí. Hay médicos que, con el enfoque correcto, pueden interpretar una evaluación a su conveniencia, el precio de mi libertad, el precio de declararme loco. No puedo hacer eso, dijo Daniel levantándose. Es mi padre. Tu padre que se está volviendo terco e irracional, interrumpió Esteban. Tu padre que está dejando que los servicios se corten, que desaparece días enteros sin decir a dónde va, que ya no puede manejar sus finanzas adecuadamente. ¿Eso te parece normal? Está molesto con nosotros. Tiene derecho. Está senil, dijo Lourdes con falsa compasión. Y tú eres su único hijo. Es tu responsabilidad cuidarlo, aunque él no quiera. Hubo un silencio largo. Piénsalo, Daniel, dijo Valeria suavemente. Es por su bien, y por el bien de tu familia, de nuestra familia. No esperé a escuchar más. Subí silenciosamente a mi habitación. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado. Don Carlos, ¿qué pasó? Necesito que aceleres todo, dije. Ya no tengo tiempo. Van a intentar declararme incapaz. ¿Tiene pruebas? Las voy a tener. Esa noche empecé a guardar mensajes, anotar fechas y conservar cualquier prueba de lo que decían o hacían. A la mañana siguiente recibí un mensaje de texto de mi abogado. Don Carlos, con lo que me ha compartido tenemos suficiente para proceder legalmente. Ellos cruzaron la línea. Es fraude y conspiración para cometer despojo patrimonial. ¿Quiere que iniciemos las acciones? Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. 43 años criando a Daniel. 40 años construyendo esta casa. Todo para llegar a este momento. Toqué el teclado y escribí 2 palabras. Adelante. Ahora. Para entonces ya habían pasado casi 2 meses desde que invadieron mi casa, y yo ya tenía todo listo. La mañana del día que cambió todo, llegó disfrazada de rutina. Valeria preparaba café en la cocina. Esteban leía el periódico en mi silla. Lourdes regaba las plantas del jardín como si fueran suyas. Daniel llegaba para el desayuno como todos los días desde que esto comenzó. Nadie notó al hombre que estacionó un auto discreto frente a la casa a las 9 en punto. Nadie esperaba que tocara el timbre con esa autoridad que solo tienen ciertos visitantes. Yo sí, porque ese hombre venía por mí. Abrí la puerta antes de que nadie más pudiera hacerlo. Don Carlos Mendoza, dijo el hombre mostrando una identificación. Soy el licenciado Ramos, el abogado de don Carlos. Traigo los documentos que solicitó. Pase, licenciado, dije en voz alta, lo suficiente para que todos en la casa escucharan. Valeria apareció inmediatamente en el pasillo.
Su expresión cambió de curiosidad a alarma en un segundo. ¿Qué documentos?, preguntó. Asuntos legales, respondí simplemente. Pasemos a la sala, licenciado. Quiero que todos estén presentes. El abogado era un hombre con portafolio de piel, y esa presencia que dice, no soy alguien con quien jugar. Entró y se sentó en la sala como si fuera un juzgado. Esteban dejó el periódico. Lourdes entró desde el jardín. Daniel apareció de la cocina con una taza de café en la mano. Todos se sentaron, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Bien, dijo el licenciado Ramos abriendo su portafolio. Don Carlos me contrató hace 4 semanas para proteger sus intereses legales y patrimoniales ante lo que constituye un intento de fraude y despojo patrimonial. El silencio fue absoluto. Valeria palideció. Durante las últimas semanas, continuó el abogado sacando documentos, don Carlos ha documentado múltiples intentos de apropiación indebida de su patrimonio. Tenemos evidencia de solicitudes bancarias fraudulentas, intentos de transferencia de propiedad sin autorización y conspiraciones para declararlo legalmente incapaz mediante diagnósticos médicos falsos. Puso las copias sobre la mesa de centro, una por una. La solicitud bancaria con firma falsificada, el intento de transferencia en la notaría, las anotaciones donde constan las conversaciones sobre el plan. Todo. Esto no... empezó Valeria, pero su voz se quebró. Esto es evidencia suficiente para proceder legalmente, interrumpió el licenciado. Fraude, falsificación de documentos, conspiración para cometer despojo patrimonial. Estamos hablando de delitos graves con consecuencias penales. Daniel dejó caer la taza. El café se derramó por el suelo, pero nadie se movió a limpiarlo. «Papá, ¿qué es esto?» Su voz era apenas un susurro. «Esto es lo que tu esposa ha estado planeando desde el día que llegó aquí», respondí mirándolo directamente. Desde el día que trajo a sus padres sin permiso. Desde el día que decidió que esta casa era demasiado grande para mí solo. Esteban se levantó furioso. «Esto es una trampa. Nos están tendiendo una trampa». «Siéntese, señor», dijo el licenciado con voz fría. «Parte de esas conversaciones quedaron registradas y junto con documentos y testigos forman parte de la estrategia legal que preparé. Cada conversación que tuvieron planeando el fraude fue aquí, en esta casa». «Valeria», Daniel se volvió hacia su esposa. «Dime que esto no es verdad. Dime que no planeaste robarle a mi padre». Ella abrió la boca, pero no salió nada. Lourdes intentó el camino de la compasión. «Carlos, por favor». Su voz tembló. «Somos familia. Todo lo que hicimos fue pensando en tu bienestar. Con los años, estoy perfectamente capaz», interrumpí. «Tengo certificados médicos de 3 doctores diferentes que confirman mi plena capacidad mental. Tengo todos mis documentos en orden. Tengo protegido cada peso que he ganado en 40 años de trabajo. Saqué otro folder de detrás del sillón donde lo había escondido temprano esa mañana. Esta casa», levanté la escritura, «está registrada solo a mi nombre. Quedó protegida con medidas preventivas para que no se mueva nada sin mi presencia y mi firma autenticada». Puse otro documento sobre la mesa. «Mis cuentas bancarias están protegidas con contraseñas que solo yo conozco. Cualquier intento de acceso no autorizado genera una alerta inmediata a mi abogado y a las autoridades». Otro documento. «Mi testamento está actualizado, resguardado en una notaría, con todo en regla y bajo resguardo. Y en ese testamento», miré a Daniel, «tú sigues siendo mi heredero universal, hijo, porque a pesar de todo, eres mi sangre». Daniel tenía lágrimas en los ojos. «Pero», continué,
Mi abogado agregó una cláusula en mi testamento que protege mi patrimonio en caso de intento de manipulación o fraude. Si alguien intenta despojarme o declararme incapaz mediante engaño, esa persona queda excluida. Y sus cómplices también. Valeria finalmente encontró su voz. No puedes hacer esto. Somos tu familia. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron robarme. Respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. El día que movieron las cosas de mi esposa como si fueran basura. El día que intentaron quitarme mi habitación. El día que planearon declararme loco para quedarse con todo lo que construí. Fue un malentendido, intentó Lourdes. Solo queríamos ayudar. El licenciado Ramos sacó un último documento. Esta es una notificación legal formal para que abandonaran la propiedad en el plazo establecido por la ley, antes de iniciar el procedimiento correspondiente. Y adicionalmente, don Carlos tiene el derecho de presentar cargos penales por los delitos cometidos. ¿Cargos penales? Esteban se puso rojo. No hicimos nada. Tienen documentación de ustedes planeando un fraude, recordó el abogado. Tienen documentos falsificados con firmas de don Carlos. Tienen intentos documentados de acceso no autorizado a cuentas bancarias. ¿De verdad quiere que liste todo lo que pueden probar ante la autoridad? El silencio cayó pesado como cemento. Daniel se levantó tambaleándose. Se acercó a mí con los ojos rojos. Papá, yo no sabía. Te juro que yo no sabía nada de esto. Valeria me dijo que era para protegerte. Yo solo firmé porque confié en ella. Lo sé, hijo, dije poniendo mi mano en su hombro. Por eso todavía estás en mi testamento. Por eso no voy a presentar cargos contra ti. Pero ella, señalé a Valeria, y ellos, señalé a Esteban y Lourdes, tienen 3 días para irse de mi casa. Valeria se levantó. Todas las máscaras habían caído. Ya no quedaba nada de la nuera dulce y preocupada. «Vas a terminar solo en esta casa». Su voz temblaba de rabia contenida. «Y algún día vas a entender lo que hiciste». «Prefiero vivir solo y con dignidad», respondí, «que vivir rodeado de ladrones». Ella agarró su bolsa y se fue hacia la puerta. Esteban y Lourdes la siguieron después de lanzarme miradas de odio puro. Antes de salir, Valeria se volvió hacia Daniel. «¿Vienes o te quedas con tu padre?» Daniel me miró. Luego la miró a ella. Necesito tiempo», dijo finalmente. «Entonces elige». Valeria cruzó los brazos. «¿Tu padre o yo?» Mi hijo cerró los ojos, y cuando los abrió, había tomado una decisión que nunca pensé que tomaría. «Voy contigo», susurró. «Pero esto no terminó. Necesitamos hablar». Los 3 salieron. La puerta se cerró, y por primera vez en 2 meses, mi casa quedó en silencio. El licenciado Ramos guardó sus documentos. «Don Carlos, ¿está seguro de que no quiere presentar cargos? Tenemos un caso sólido». «No», respondí. «Solo quiero mi casa de vuelta. Solo quiero mi paz». El abogado asintió y se fue. Me quedé solo en mi sala, en el silencio que había extrañado tanto. Pero algo pesado se acomodó en mi pecho, porque aunque recuperé mi casa, había perdido algo más importante, y no sabía si algún día podría recuperarlo. Los 3 días pasaron en un silencio que dolía más que cualquier grito. Daniel vino solo al segundo día. Llegó temprano, cuando el sol apenas comenzaba a calentar la mañana. Tocó la puerta como un extraño que pide permiso para entrar a una casa que ya no reconoce como suya. «Papá», dijo cuando abrí, «vengo por las cosas de Esteban y Lourdes». «Están en el garaje», respondí. Empaqué todo ayer. Había puesto cada maleta, cada caja, cada objeto que ellos habían traído en cajas ordenadas. No tiré nada, no rompí nada, solo devolví cada cosa a su lugar de origen. Daniel cargó las cajas en su camioneta sin decir mucho. Yo lo ayudé en silencio, padre e hijo, moviendo mudanzas como 2 desconocidos en un estacionamiento.
Cuando terminamos, él se quedó parado junto a su camioneta, con las manos en los bolsillos, mirando la casa como si fuera la última vez. «Lo siento», dijo finalmente. «Debí haber visto lo que estaba pasando. Debí haberte defendido». «Sí», respondí simplemente. «Debiste». No había necesidad de endulzar la verdad. Valeria dice que vas a arrepentirte, que cuando estés enfermo no vas a tener quien te cuide. Tal vez tenga razón, admití. Pero prefiero enfrentar lo que venga solo que rodeado de personas que solo esperan que me muera para quedarse con lo mío. Daniel se frotó la cara con las manos. «No sé qué hacer, papá. Es mi esposa. Tengo una vida con ella. Pero eres mi padre. ¿Cómo elijo?» «Ya elegiste», dije sin rencor. «El día que me dejaste solo contra ella. El día que firmaste papeles sin leer. El día que saliste de esta casa con ella en lugar de quedarte a hablar conmigo. Entonces ya está. ¿Ya no soy tu hijo? Siempre vas a ser mi hijo». Puse mi mano en su hombro. «Pero ahora también eres un hombre que tomó decisiones. Y las decisiones tienen consecuencias». Se fue sin decir nada más. Lo vi alejarse hasta que su camioneta desapareció al final de la calle. Los siguientes días fueron extraños. La casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Cada habitación tenía ecos de lo que había pasado. El comedor donde planearon robarme, la sala donde reorganizaron mis muebles, la habitación del fondo donde durmieron como invasores. Limpié todo metódicamente, devolví cada cosa a su lugar original, los muebles a sus posiciones de siempre, las fotografías de mi esposa a la repisa, su ropa al armario de la habitación del fondo, donde debió estar siempre. Contraté pintores para las paredes que ellos habían manchado. Cambié las cerraduras de todas las puertas. Mandé a hacer llaves nuevas que solo yo tenía. Mi casa volvió a ser mía, pero algo había cambiado. Una tarde, mientras tomaba café en la cocina, mi vecina de toda la vida tocó a la puerta. La señora Martínez, una mujer de mi edad que siempre me había saludado con cortesía. «Don Carlos», dijo cuando abrí. «Me enteré de lo que pasó. Lo siento mucho». «Las noticias vuelan», respondí con una sonrisa cansada. «En este barrio todo se sabe». Ella dudó. «Mire, no quiero meterme donde no me llaman, pero si algún día necesita compañía o alguien que le ayude con algo, mi puerta está abierta. Los vecinos nos cuidamos entre nosotros». Me sorprendí al sentir un nudo en la garganta. «Gracias, señora Martínez. De verdad». Ella asintió y se fue. Cerré la puerta y me quedé ahí parado, con el corazón pesado. Había ganado la batalla legal, había protegido mi patrimonio, había recuperado mi casa, pero había perdido a mi familia. O tal vez nunca la tuve realmente. Tal vez solo tuve la ilusión de familia hasta que el dinero y la propiedad se convirtieron en algo más valioso que el amor. Esa noche subí a mi habitación. Me senté en la cama que había compartido con mi esposa durante 30 años. Miré las paredes que construí con mis manos, el techo que reparé, las ventanas que instalé. Todo seguía siendo mío, pero el precio de mantenerlo había sido alto. El teléfono sonó. Era Daniel. «Papá». Su voz sonaba rota. «Valeria y yo nos estamos separando. Ella me confesó todo, el plan completo, desde el principio. Todo era para quedarse con tu casa y tu dinero». No dije nada. «Yo no lo sabía», continuó. «Te juro que no lo sabía, y cuando lo descubrí, cuando vi cómo te usó, cómo me usó, no pude seguir con ella». «¿Dónde vas a vivir?», pregunté. «Renté un departamento pequeño, solo para mí. Necesito tiempo para entender cómo permití que esto pasara». Hubo un silencio largo. ¿Puedo visitarte algún día?», preguntó con voz temblorosa. «No ahora. Sé que necesitas espacio, pero algún día, cuando estés listo». Miré por la ventana hacia el jardín que planté hace 40 años, los árboles que mi hijo trepaba cuando era niño.
el pasto donde jugaba a la pelota. Algún día, respondí, cuando ambos hayamos aprendido lo que necesitábamos aprender de esto. Colgué. Me quedé sentado en la oscuridad, con solo la luz de la luna entrando por la ventana. Había defendido mi dignidad, había protegido lo que era mío, había dicho que no cuando todos esperaban que dijera que sí. Pero el silencio que ahora llenaba mi casa no era el silencio de paz que yo recordaba. Era el silencio de la soledad, el silencio de batallas ganadas con pérdidas irreparables. Bajé a la cocina y preparé café como mi esposa me enseñó hace 50 años. Me senté en mi silla, la que Esteban había ocupado sin permiso, y bebí despacio. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, un hombre que construyó una casa con sus manos aprendía que a veces defender lo que es tuyo significa perder lo que creías que era tuyo también. La familia, la confianza, la ilusión de que la sangre siempre es más fuerte que el dinero. Pero me quedé con algo más valioso, me quedé con mi nombre, mi dignidad, mi verdad. Y aunque esta casa ahora se sentía más grande y más vacía que nunca, seguía siendo mía. Porque a veces el precio de recuperar el respeto es perder el silencio. Y ese precio, doloroso como era, había valido la pena. Aprendí tarde, pero aprendí despierto.